Hola familia espiritual, familia de buscadoras de la verdad. Aquí estamos juntas creciendo, elevando conciencia, siendo capaces de ver nuestra vida y nuestra experiencia cada vez más desde una perspectiva más elevada, más cercana a Dios y que se traduce en armonía y se va traduciendo en todos nuestros asuntos en armonía para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de qué significa o qué implica vivir desde el espíritu o vivir desde la materia. Y quiero que empecemos por pensar, y fíjense que no nos pudiera para nosotros parecer que no tiene que esto una cosa que ver con la otra, pero fíjense qué bonito como todo se relaciona. Vamos a empezar con esos pueblos antiguos de la Biblia que adoraban a muchos dioses. Y si ustedes se ponen a pensar en lo que quiere decir adorar muchos dioses, tiene que ver con mi pensamiento está disperso, dividido en varias cosas. Tener un pensamiento dividido, es decir, no una energía completamente enfocada como un rayo láser hacia una sola cosa. Tener un pensamiento dividido nos quita poder. Es un reino dividido, como decía Jesús. Un reino dividido en sí mismo no puede prosperar. En cambio, el pueblo judío tenía un solo Dios. Todos teniendo su pensamiento enfocados en un solo Dios, un solo pensamiento acerca de Dios. Y esto los mantenía enfocados en su energía mental hacia la misma dirección, y este pensamiento unificado era el que les daba poder, y sucedían cosas maravillosas, todos esos relatos que conocemos de la Biblia. Y precisamente adorar a muchos dioses es un reflejo de nuestra condición humana. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente, cada uno de nosotros en mayor o menor medida, pero siempre queremos imponer nuestro propio criterio, ¿sí? No hay una energía mental uniforme. Y eso equivale a muchos reinos, muchos pensamientos que luchan entre ellos. Esto destruye la fuerza, el poder, la pureza del pensamiento unificado. Y esto me hace pensar en Jesús cuando decía, cuando dos o más se reúnan a orar, ¿sí? La fuerza que tenía ese dos o más, esa unión de pensamientos. Entonces, si vemos en la historia bíblica, el pueblo judío cuando estuvo adorando a un solo Dios, permanecía invencible. Cuando se dispersaban, empezaban a adorar a otros dioses, es decir, a tener pensamientos diferentes acerca de esa deidad, se volvían vulnerables y eran conquistados. Entonces analicemos un poquito más eso en profundidad. Dios es el sinónimo del bien. Dios, el reino de los cielos, es la unidad, ya sabemos. La tierra, el reino terrestre, llamémoslo así, es la dualidad. Entonces, si Dios es el bien, para nosotros mantenernos en ese pensamiento unificado, poderoso, vencedor, que crea lo que llamamos milagros, para adorar un solo Dios, tenemos que mirar solo el bien. Mirar el bien es adorar a Dios. No tener criterios o pensamientos aparte del bien. Ya me han escuchado decir que la mente divina no conoce mal, y así debemos intentar comportarnos nosotros durante el día, no conocer mal. Entonces, ver el bien en todo es ver a Dios reflejado en todo. Y la luz
Así como la luz no pelea con nadie y sin embargo destruye las tinieblas, cuando yo veo el bien en una situación, en una persona, en una condición, a pesar del aparente mal, a pesar del falso testimonio de los sentidos físicos, ese bien destruye el mal, el error, la desarmonía. Cuando veo el bien, estoy viendo a Dios, estoy viendo la luz en algo o en alguien. Dios es espíritu, ¿cierto? La luz es espíritu. Cuando yo veo el bien, estoy usando mis sentidos espirituales, estoy teniendo una visión espiritual. Cuando veo el mal, o incluso bien y mal, porque es la dualidad de la tierra, ¿cierto? Cuando veo bien y mal en alguien o algo, estoy teniendo una percepción más bajita que la vibración de la luz. Estoy teniendo una percepción más densa que la luz. Una percepción material. Una percepción que no proviene de la mente de Dios, que solo es luz, que solo es bien, sino que es una percepción, como les decía, más densa, de más baja vibración, que proviene de la mente mortal y de sus velos, de esas conjeturas, esas programaciones que hace nuestra mente mortal, que no logra sostenerse, no tiene energía, poder, inteligencia para sostenerse siendo solo luz. Entonces, cuando estoy viendo bien y mal en algo, cuando estoy viendo dualidad en algo, estoy viendo el mundo material. La dualidad se creó a través de nuestra mente mortal, porque en la mente de Dios y en el reino de los cielos no hay dualidad, es solo unidad. Cuando yo estoy viendo a alguna persona, alguna situación como malo o bueno, estoy en esa dualidad, entonces estoy viendo materia, estoy teniendo una percepción material, densa. Estoy percibiendo desde mis sentidos materiales, físicos, densos, y no estoy utilizando los sentidos espirituales, que son los sentidos que debo utilizar para vivir desde mi verdadera esencia, que es espíritu. Entonces miremos, por ejemplo, una piedra. Si yo percibo una piedra como un elemento para hacer daño, pero también la percibo como un elemento con el cual puedo construir, por ejemplo, estoy viendo la materia, estoy percibiendo el mundo material, estoy viendo dualidad, estoy viendo la forma densa de cómo funcionan las cosas en la tierra. Dualidad, bien y mal, ¿sí? Estoy viendo las cosas bajo la percepción de la mente humana, bajo la vibración densa de la mente humana, y eso me somete a las leyes materiales. Cuando en cambio, por ejemplo, veo una piedra, pero veo solo el bien en la piedra, entonces estoy viéndola como un elemento para construir, por ejemplo, viendo esa piedra ya desde una vibración más elevada, y me hará correspondiente a experimentar esa piedra regida por las leyes del reino de los cielos. Solamente puede hacer bien, solo existe el bien, y todo lo que existe es solo para bien. Entonces estoy usando mi visión espiritual, pero fíjense lo importante aquí. Cuando yo la percibo desde dualidad, me hago correspondiente a tener experiencias que están regidas por esa dualidad. O sea, esa piedra me puede afectar para bien o me puede afectar para mal. Cuando estoy percibiendo esa piedra desde mi visión espiritual, que solamente ve el bien en la piedra, mi percepción está más elevada y por lo tanto me hará correspondiente a las leyes espirituales. Esa piedra solamente podrá tocarme en relación al bien, para algún bienestar, para alguna bendición. Entonces, cuando veo mal y bien en la piedra, en una persona,
en una situación, es porque la estoy viendo desde dualidad, desde la falsedad, porque lo primero que tenemos que comprender es eso. Esa visión material es una visión falsa, no es la verdad. Es una distorsión de la verdad hecha por la mente del hombre. Dualidad. Podemos decir que estoy sufriendo de visión doble. Y empecé a buscar esto. ¿Cuál es la condición de la vista que nos da esa visión doble? Y encontraba términos como estrabismo, diplopía. Y habla de cómo esa visión doble es causada por una distorsión de la luz. Imagínense cómo es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Entonces, cuando yo estoy viendo doble, cuando yo estoy viendo en dualidad, es porque estoy distorsionando la verdad. Estoy distorsionando la luz de la verdad. Y pongámonos a pensar esto en un ejemplo cotidiano. Si yo estoy viendo doble, yo sé que en realidad adelante no hay dos, hay solo uno, pero por una condición en mis ojos estoy viendo doble. Entonces es tal cual lo mismo. Si yo estoy viendo mal a una persona que se puede comportar tanto mal como bien, a una condición que puede desenlazar en un resultado malo como bueno, estoy viendo doble. Estoy teniendo un problema de estrabismo, de diplopía, como dice aquí. Pero no quiere decir que ese otro doble exista. No quiere decir que ese aspecto malo exista. Ese doble que estoy viendo es una distorsión de mis sentidos, porque en realidad no existe. El mal no existe, es una distorsión por la distorsión de la luz, por la ausencia de luz. Entonces, tengo que, cuando estoy viendo doble, cuando estoy viendo bien y mal, tengo que corregir mi pensamiento. Porque cuando yo veo doble, si tengo estrabismo y veo doble, o diplopía y veo doble, yo no tengo que corregir el objeto no tiene que ser corregido, el objeto no tiene nada. Lo que tengo que corregir es mi percepción. Entonces tengo que volver a elevar mi pensamiento para mirar solo el bien, para mirar solo la luz, para mirar solo desde la luz, sin la distorsión, para poder ver con la visión correcta, porque es la única verdad, pero además esa visión correcta, desde esa vibración me hace correspondiente a las leyes de esa vibración. Entonces, si estoy en la ley, si estoy en la vibración de la dualidad, estoy sometido a la dualidad, al karma, bien y mal. Si estoy viendo desde la vibración de ver el bien, de ver solo la luz, entonces estoy sujeto a las leyes espirituales, solo el bien puede tocarme. Entonces tengo que estar buscando siempre la luz para ver con la visión correcta, para dejar de ver doble, la que me permite ver a alguien o a alguien como es en realidad. Cuando ya te pusiste las gafas otra vez, estabas viendo doble y te pusiste las gafas y dices, no, es que no había dos, era que yo estaba viendo doble. No, es que no había mal, es que yo estaba viendo sin mis gafas espirituales, sin la verdad. Yo no estaba viendo desde la mente de mi Padre, desde la mente de Dios. Cuando me pongo mis gafas espirituales, empiezo a buscar solo el bien y empiezo a mirar solo el bien. Empiezo a intentar mirar a esa persona como fue creada por Dios, a la semejanza de Dios. Entonces, me haré correspondiente en lo que me atañe a mí con esa persona, con esa situación, con esa condición, a que esté sujeta solamente al bien. Recordemos, el observador define cómo se comportan las partículas de la creación. Entonces, la tiniebla, la nube, el mal, no existe. Cuando yo estoy viendo doble, el doble no existe, la dualidad no existe. Existe es la ausencia de luz, la ausencia de ver el bien, solo el bien. Asimismo, el conflicto, la enfermedad, la escasez, estoy viendo doble. Es una ausencia de luz o una distorsión de la luz. Estoy viendo un doble que no existe, una dualidad que no existe. La tiniebla no existe. La versión mala de la piedra, de la persona, del cuerpo, de las finanzas,
no existe, estoy viendo doble. Y por lo tanto es como una nube pasajera, no puede permanecer. Porque cuando corrijo la vista veo que eso no era verdad. Ese doble objeto nunca existió. Nunca existió, llámese enfermedad, nunca existió conflicto, nunca existió tristeza, escasez. Lo que existe es la distorsión de la dualidad, la distorsión por falta de luz. Entonces, si no existe la oscuridad, lo que había era una falta de luz. Entonces lo que había era una falta de salud. No existía la enfermedad, había una falta de salud. No existía el conflicto, había una falta de armonía. No existía la tristeza o miedo, había una falta de felicidad. No existe la escasez, había una falta de abundancia. No puedo ver doble, tengo que ver todo unificado, tengo que tener un solo Dios. Tengo que ver solo el bien. Alabar un solo Dios, Dios el bien absoluto, es lo único que puedo alabar. Debo ver la luz, el bien y la fuerza y la pureza de ese pensamiento unificado hace que desaparezca la tiniebla, que desaparezca el velo, que desaparezca la distorsión, que llegue la luz y yo pueda ver la verdad. Que ese objeto nunca fue doble, nunca fue dual. Puedo ver correctamente a esa persona, esa cosa, esa situación. Así como fue creado, como lo hizo Dios. Desde la unidad, desde la perfección. Y lo veré operando así como funciona en el reino de los cielos, en el único reino que en realidad existe. En el reino de los cielos. Ya sabemos que aquí el mundo material es la visión doble, la diplopía, que distorsiona ese reino de los cielos e incluso lo invierte. Entonces cuando pones la luz, la oscuridad se va. Cuando iluminamos todo con la luz de la verdad, cuando iluminamos todo, cuando mantenemos un pensamiento unificado que solamente ve el bien, el pensamiento unificado que solamente ve el bien es la luz. La oscuridad se va, el mal deja de existir. Ponle el elemento positivo a toda situación y lo malo deja de existir. Mirar la luz, mirar el bien en todo, solo el bien en todo, es adorar a Dios sobre todas las cosas. Entonces tenemos que estar en el día a día constantemente educando nuestra percepción para ver el bien. Y todo el día estamos siendo tentados por el falso testimonio de los sentidos materiales que nos hacen creer que hay un doble malo. Entonces, para dejar de mirar doble, para dejar de mirar la dualidad, tengo que cerrar los ojos para volver a mi unidad, para volver hacia adentro, a la unidad con mi Padre. Tengo que mirar hacia el otro lado. Si estoy mirando hacia afuera, tengo que mirar hacia el otro lado de la dualidad y ver el bien. Ese es el trabajo diario. Y es lo que se refería a Jesús cuando decía, echen la red hacia el otro lado. La estaban echando hacia el lado izquierdo, echen la red hacia el lado derecho. Es ese cambio de pensamiento, eso que dice Jesús de arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse es cambiar de pensamiento, cambiar de ver las cosas desde la dualidad de la mente humana a la unidad de la mente de Dios. Solo conocer el bien, solo conocer y mantenerme en la luz. El bien siempre está. Y ya sabemos cómo funcionan las partículas de la creación. En lo que yo me enfoque, se multiplica, se magnifica. Entonces busca el bien, busca lo bueno. Y la luz empieza a aparecer y empieza a desaparecer la sombra. Ver solo la luz es ver solo un punto de vista absoluto, el bien.
Es el pensamiento unificado que vence en todas las batallas y es el trabajo diario en nuestro pensamiento. Y es que pensemos en esas cosas que estamos constantemente pensando en la cabeza, que nos quitan la paz, esta persona que estos recursos que ya simplemente por estar mirando eso doble, esa dualidad, ya estoy adorando ídolos falsos. Eso que mi mente está viendo afuera en el mundo físico es el doble que no existe. No existe. Y por lo tanto, si ese mal no existe, solamente existe el bien, no hay dualidad, hay unidad. Entonces tengo que renunciar a verlo y tengo que renunciar a creerle y a renunciar a darle mi energía mental, mi atención, mi enfoque. Tengo que renunciar a alimentarlo. Entonces, sencillamente, eso que mi mente está viendo allá afuera como conflicto, como escasez, como enfermedad, es la dualidad y no existe. No existe. Cuando la Biblia nos habla de destruir imágenes e ídolos, precisamente adorar imágenes y adorar ídolos falsos es creer en esta dualidad, es creer en la copia falsa, es creer, ¿cómo es que le llaman en las películas? En el gemelo malvado de las cosas. Entonces, cada vez que la Biblia nos habla de derribar ídolos, son ídolos que son imágenes en nuestro pensamiento. No se trata de derribar nada afuera, porque como ya vimos, lo de afuera no existe. Es el gemelo malvado del reino de los cielos, es la versión del opuesto, el negativo del reino de los cielos, es la dualidad del reino de los cielos. Cada vez que le estás creyendo a algo o a alguien de la manera en que se está comportando mal o en que está operando en la dualidad bien y mal del mundo material, tienes un ídolo falso que hay que derrumbar. Pero se derrumba en tu mente porque simplemente no creerle a ese comportamiento que tuvo o que está teniendo esa persona, eso nunca pasó. O esa caída que tuve, eso nunca pasó. Eso solo pasa en la dualidad, en la unidad, eso no pasa en el reino de los cielos, eso no pasa. O si le estás creyendo a la escasez, o si le estás creyendo a la pelea, al conflicto, o si le estás creyendo a la enfermedad, eso no pasa en el único lugar verdadero que es el reino de los cielos. Eso no sucede. Y simplemente es un ídolo. Estás mirando al mundo físico, te estás creyendo a los ídolos falsos, hechos de materiales humanos. Entonces sencillamente piensa en eso que te está quitando tu paz ahora y vas a darte cuenta que vas a tener que mirar afuera, el mundo físico, y decir eso no existe. Esa es la dualidad, eso es la miopía, el estrabismo con el cual estoy viendo doble allá afuera. Perdóname si no uso los términos exactos de la vista, no conozco mucho de eso. Entonces, mirar hacia afuera y creerle a la condición externa es tener ídolos falsos. Dios es el bien absoluto y no puedo tener dioses aparte del único Dios. Cada vez que le crees al comportamiento grosero de alguien hacia ti, le estás creyendo a esa visión dual de la mente, estás creyendo que esa persona en realidad puede tener un comportamiento grosero hacia ti. No se puede. Es la dualidad de la mente, es la copia falsa que crea tu mente. Es el comportamiento distorsionado generado por una distorsión de la luz, de la verdad, y la distorsión generada por los ídolos, las imágenes en mi mente, las creencias en mi mente. La bruma de la materia no te permite ver a esa persona como en realidad es en el reino de los cielos, como un reflejo de Dios, que solamente puede reflejar amor y expresar amor. Y recordar que las ideas de Dios solamente pueden reflejar y expresar armonía entre ellas. Entonces, si pudiéramos dar como unos pasos aquí para empezar a dejar de adorar ídolos falsos, comienza primero a buscar lo bueno en esa persona. Por lo menos ahí estamos empezando a buscar la luz. Como les decía en alguna clase, cuando yo estoy en un calabozo, tengo que empezar a buscar de dónde viene la luz. Por lo menos ahí sé que por ahí es la salida. Entonces empieza a buscar lo bueno en esa persona.
Empieza a cambiar la vista, mover la vista hacia el otro lado, a buscar el bien, a intentar ver el bien. Eso como primero, empieza a buscar la luz en eso. Segundo, comprende que ese comportamiento no existe. Comprende que ese comportamiento es esa visión doble, que tu mente te está engañando, es una distorsión de la cabeza, que saca esa versión doble, falsa, opuesta de la única verdad, que es el reino de los cielos. Es un ídolo falso. En la realidad del reino de los cielos, esta persona nunca te ha ofendido, porque primero tú nunca puedes ser ofendido, tú nunca puedes ser atacado en el reino de los cielos, y la otra persona no puede tener ese comportamiento, porque solo existe Dios, solo existe el bien, solo existe la armonía. Lo otro es una imagen en tu mente que debes limpiar. Nadie te ha hecho nada, simplemente tienes que, cada vez que te sucede algo afuera en el mundo material, tienes que limpiarlo dentro de tu mente. Lo mismo con la escasez. Esa cuenta sin recurso que ves es una distorsión de tu mente. Es la visión borrosa, la bruma de tus pensamientos que no te deja ver la verdad. Que la abundancia es el estado natural del universo y te está haciendo creer en ídolos falsos. Entonces hay que tumbar esos ídolos, no darles nuestra atención, no adorarlos, no alabarlos, no darles nuestra energía, no mirarlos, no darles nuestra emoción, no le creas, no lo nutras. Entonces comienza a buscar la luz, comienza a ver la abundancia en donde sí está, las cosas que sí tienes, empieza a enfocarte en lo que quieres magnificar. Y después comprende que eso no es verdad, eso nunca puede ser así, que la única verdad en el reino de los cielos es, y la única ley es la abundancia. Adora solo a Dios y su reino y su verdad y su ley, no adores otros dioses. Lo mismo la enfermedad. Tumba esos ídolos y deja de adorarlos. Esa es la visión doble y no existe. Es la visión distorsionada y no existe la visión dual. Y no existe en la perfecta unidad que es Dios. Comienza a ver la salud que sí hay. Comienza a dar gracias por la salud que sí está. Empieza a enfocar en la luz, empieza a ver el bien y no bien y mal, solamente bien, como dijimos con la piedra. Comprende que la única verdad en el reino de Dios, y Dios es todo, y es lo único que existe, y es el único creador, y es la única creación, la única verdad es la salud. Adora a Dios, míralo solo a Él, créele solamente a Él, ama la idea de la salud. Mira cómo es todo en el reino espiritual, mira con tus sentidos espirituales. La unidad de pensamiento, así como el pueblo judío, te da poder. Un pensamiento unificado, así como un rayo láser. Solo existe una verdad, el bien absoluto. Todo lo que te muestra en tus sentidos físicos, todo lo que veas afuera con tus sentidos físicos es irreal. Estás creyendo a la copia doble del estrabismo. Acuérdate que la copia doble no está, tienes que corregir en la vista, no el objeto. No, la copia doble no tiene existencia verdadera. El aspecto negativo no existe. Es una bruma que te hace ver las cosas mal. Entonces, sencillamente no podemos creer en la materia, en la dualidad. No podemos creer en nada que nos muestre el mundo material. Acuérdense como en la fotografía invierte la luminosidad de los objetos, y lo que aquí parece denso en el reino de los cielos, en la plantilla original, en la copia original, es luz absoluta. Entonces tenemos que mirar bien al otro, perfectamente sano, provisto, capaz, feliz, abundante. Tengo que corregir mi pensamiento acerca del otro, comprendiendo que todo lo que me muestra el mundo material es la inversión de la luz que me quiere hacer ver mi mente humana. Tengo que verlo como la plantilla original, como la imagen y semejanza de Dios.
como un reflejo del bien absoluto que es Dios. Ver el bien en el otro. Y lo más bonito es que cuando yo veo el bien en el otro, esto corrige, esto educa, esto transforma, esto sana. Porque estoy iluminándolo. Estoy dando luz. Y la verdad aparece. Cuando empiezo a mirar el bien aparece. Cuando, por ejemplo, si pensamos en familia, en cuanto a los hijos, cuando castigo, cuando reprendo, incluso cuando aconsejo, estoy creyendo en un mal que no existe, una cosa que nunca pasó. Estoy adorando ídolos falsos. Cuando estoy tratando algo que no existe. Estoy adorando ídolos falsos. Si estoy viendo algo para corregir, estoy adorando ídolos falsos. Porque soy yo el que tiene que mejorar el enfoque para dejar de ver doble. Tengo que corregir la imagen falsa en mi pensamiento. Tengo que derribar ese ídolo en mi pensamiento, eso que veo mal. Es una imagen en mi pensamiento que está distorsionando la luz, que me está haciendo creer que puede haber una versión mala de ese objeto, esa situación, esa condición o esa persona. Mis frutos, como la realidad material es un reflejo de qué tantos ídolos hay en mi pensamiento, entonces mis frutos van a depender de la calidad de mis pensamientos. Nuestro pensamiento va cambiando en la medida que vamos estudiando, en la medida que vamos limpiando la mente y vamos prosperando en todos los aspectos de nuestra vida. Pero básicamente y tajantemente, todo en el mundo material es mentira. Todo en el mundo material es la aparente dualidad, la aparente versión mala, el gemelo malvado del reino de los cielos. La dualidad, bien, mal, no existe. Mira solo el bien, mira solo a Dios. Mantén tu pensamiento unificado solo en el bien. Incluso ya la física cuántica nos habla de la inexistencia de la materia. Ya sabemos que la materia no existe, que lo que parece ser sólido por dentro es pura luz, sonido, vibración, y que tiene una apariencia de solidez, pero que no existe. Entonces mira lo verdadero, no te quedes en la ilusión, no te quedes en los ídolos falsos. Entonces, en la medida que elevamos nuestro pensamiento por encima de la dualidad, por encima de la materia, y esto lo digo como colectivo, ¿sí? Como colectivo humano, en la medida que elevamos conciencia y cada vez nuestro pensamiento empieza a tener una vibración un poco más alta, la materia tiende a desaparecer. Fíjense que ya nos podemos dar cuenta de cómo las cosas son un poco menos densas cada vez más. Cada vez todo está más digitalizado, más virtual. Cada vez la tecnología es más pequeña. Porque desde la materia todo es más denso, todo es más difícil que se mueva, que progrese, que se desarrolle. Pensemos en una tienda. Yo puedo tener una tienda en línea y puedo tener una tienda física. Si yo quiero tener más sucursales en lo físico, ¿cuánto me implica eso? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto dinero? Si yo quiero tener más tiendas virtuales, no me implica nada. Mucho más fácil, todo es más fácil, más liviano, desde lo intangible, desde el pensamiento. El pensamiento es ilimitado. Puede bifurcarse ilimitadamente hasta crear cosas maravillosas. La materia es estática. La materia, y sobre todo si la miramos desde el mal, obstaculiza, alenta todas las cosas. Entonces, nuestro pensamiento y el trabajo es ese: mirar el bien, mirar el bien, mirar el bien. Solo existe Dios, solo a Dios, adoro solo a Dios. Nuestro pensamiento se va elevando para traernos cada vez mejores posibilidades. Así que bueno, aquí les dejo para que escuchemos muchas veces este audio y sigamos comprendiendo cómo vivir en el reino de los cielos. Hasta luego, mis niños. Chao, chao.